Nosotros estamos muy contentos por haber logrado concretar este primer congreso de cementerios, de la red de cementerios, Muerte y Ciencias Sociales, donde participan distintos integrantes, no solo de la red, sino público en general, proveniente de distintas provincias y de otros países vecinos. Optamos por esta modalidad híbrida, sabemos que es muy difícil la situación para viajar, pero bueno, logramos hacerlo de todas maneras para poder llegar a la mayor cantidad de gente con resultados de investigaciones, avances de otras, las presentaciones de libros, todo aquello que tiene que ver con el estudio de la muerte, los cementerios y su vínculo con las ciencias sociales. Tenemos que agradecer en primer lugar a la casa que nos cobija, la Universidad de la Patagonia de San Juan Bosco y su Museo Nacional del Petróleo, que es donde estamos precisamente hoy, a las autoridades, al personal del museo y por supuesto a la gente que trabaja en el área de medios audiovisuales que hace posible esta transmisión. Agradecemos también al Banco Credicop, que generosamente nos ha acercado parte de los insumos que vamos a necesitar para el transcurso de estos 3 días. Y no me queda más que decirles que muy contenta y agradecida de poder recibirlos a todos en esta casa, que hace siempre un esfuerzo para que la gente se sienta muy bien y nos ayuda a resolver los problemas que se nos presentan o que se nos presentan eventualmente cuando uno emprende estos eventos. Desde ya, muchas, pero muchísimas gracias, porque es lo que hace posible, no solo que nos demos a conocer, sino que pone en evidencia que los estudios de la muerte no solo están muy vivos, sino que además crecen. Y que aquello que nos motiva para ese crecimiento tiene que ver con entender a la muerte como parte de la vida y que nos hace ver entonces, cuanto más comprendemos de qué se trata, nos permite o nos posibilita tomar conciencia de ella y entonces disfrutar más la vida que llevamos en curso y tratar de hacer comprender a los demás el mismo placer, el mismo disfrute para la vida que nosotros transitamos. Desde ya, muchas gracias y ahora sí la voy a dejar con la profesora, la doctora Celeste Castiglione con una conferencia inaugural sobre historia de los cementerios. Lo que yo les traje hoy es un recorrido que hice acerca de, y creo que sin duda está sesgado por lo sociológico, un recorrido por los cementerios en donde encontré 2 cuestiones que son básicamente un continuum, ¿no? Por un lado, primero lo etimológico, que a veces sirve y a veces se confunde, pero básicamente el cementerio viene de dormir, de dormitorio. Otros han dicho que también es parte, digamos, de un lugar de asilo, donde la gente vivía, transcurría su vida y después también era en un continuum enterrado, ¿no? Y acá lo que es interesante es plantearlo desde el punto de vista de cuándo se inicia la cultura. Con eso tenemos disciplinas enteras trabajando sobre eso, pero en ese sentido el cuidado, el primero que hizo el cuidado del otro con respecto al caído, así sea una tablilla en la pierna para iniciar esa situación, traza esa primera marca de cultura con respecto a dejarlo tirado, librado a su destino, ¿no? Ese cuidado del otro, esa contemplación porque ese miembro del grupo siguiera acompañándolos, de alguna forma acá empezó a ser importante. Y por otra de las generalidades que encontramos a lo largo de todo este recorrido, tiene que ver con que también, una vez muerto, se establecía una pequeña frontera, una distancia. Por eso también cementerio a veces le dicen que viene de la palabra caementerium y demás, pero de caementa también, que tiene que ver con esa mezcla en la cual la losa o las piedritas o lo que primero se conformaba tapa y plantea una primera distancia con respecto al cuerpo devenido en cadáver. Entonces, sostenerlo en ese lugar
aislarlo y trazar una distancia es también alguna de las cosas interesantes que se encuentran como continuación. Y yo le sumaría un tercer punto, que es el que yo trabajo mucho y que me gusta al extremo, que es ver y complejizar este planteo como un escenario político, ¿no? Hay alguien que decide y hay un grupo que de alguna forma avala ese discurso legitimador de poder, de que ese miembro esté de alguna forma enterrado en un determinado lugar, se quede ahí, pero va a haber una distancia con respecto a cómo sobrevive el resto de la sociedad, de ese grupo que lo conforma. Por lo tanto, es un escenario político y por lo tanto de poder que distribuye espacios, jerarquías y también una cosa que me gustó muchísimo, que se puede penetrar ese espacio, no es insondable, sino que hay una serie, una batería y un cumplimiento de gestos y también de permisos que alguien debe otorgar para ir a ese lugar, ¿no? Entonces, esas cosas de alguna forma se empiezan a complementar y a continuarse. Entonces, un poco por lo antedicho, vamos a presentar en una primera parte el origen de los cementerios, insisto, sesgado por una mirada sociológica a lo largo de la historia, y en una segunda, cómo esto se está transformando en el tiempo presente, en la modernidad líquida, gaseosa, como la quieran llamar. Bien, entonces, partimos en un primer momento, 18.000 años antes de la era común, la relación de los humanos con el entorno, comienza una etapa de innovaciones tecnológicas con el uso de artesanías óseas y líticas, al tiempo que se arribaba a una mayor precisión cronológica y de los ciclos con la naturaleza. Ese primitivo animismo de alguna forma también hace cambiar, o sea, hay un cambio de escenario que cambia todo de manera transversal, incluyendo las formas de ver la muerte. Ese cambio y esa posibilidad de tener otra concepción con respecto al conocimiento y demás hace un deslinde, una dislocación entre el cuerpo y el alma. Entonces, ese alma que de alguna forma lleva al individuo, ¿qué pasa cuando muere? De acuerdo a lo que empiezan a pensar en un primer momento es que eso puede ser malo si no es bien tratado, de manera tal que el posicionamiento de piedras y de tapar a ese cuerpo es como para dejarlo, no digo atrapado, pero sí por lo menos en ese lugar específico, ¿no? Y después se suma tenerlo contento, dejándole bebida, comida y tal vez vistiéndolo con las ropas adecuadas y tal vez, como hemos visto en algunos lados, con algún animal. Porque la relación con los animales y demás está sumamente emparentado en este primer momento. En esta nueva distribución de funciones, la figura de alguien que es intermediario, como el mago, el chamán, el druida, el sacerdote, empieza a ser importante, empieza a ser localizado, y es un poco también el que media entre el grupo y lo que pasa en la tumba. Entonces, de alguna forma también nace un nuevo rol vinculado a eso. Bien. De acuerdo a lo que estuve buscando hace mucho tiempo, porque la verdad quería hacerlo bien y no es justamente lo que trabajo todos los días, investigaciones arqueológicas recientes han encontrado la primera tumba en Kenia de un niño pequeño dispuesto como si estuviera durmiendo. Lo interesante de todo esto es que tiene un elemento que es como una almohada. Entonces ahí, de alguna forma, el cuidado de ese cuerpo está suplementado por una cuestión que tiene que ver con dejarlo cómodo, ¿no? Y puesto de una forma determinada. La forma también en la cual se dispone el cuerpo va a ser múltiple y muy variada. Así que me gustaba porque le pusieron el nombre Ptoto, que tiene que ver justamente con cómo de alguna forma se empiezan a llamar estos nuevos descubrimientos. Bueno, y este es el primer cementerio conocido y individualizado como tal. Las tumbas en las cuevas era algo muy común y además también la relación con el entorno era, si tenés un suelo congelado vas a hacer algo, si estás rodeado de montañas también lo harás. Entonces en este caso el de Yanidar es encontrado, pero la característica que tiene por lo cual se describe como cementerio es que el cuerpo 4, son 7 dispuestos, el 4 está rodeado de 12
12 plantitas, flores, vegetación, que no es factible de ser agrupada en ese lugar de manera, si no es intencional, ¿no? Entonces, en este caso también se consensuó de alguna manera, hasta que nuevos descubrimientos se den, que este es el primer cementerio propiamente dicho por la intención que tuvo el grupo de posicionarlo allí, con vegetación que no era la que estaba alrededor. Bien. Bueno, y acá empezamos. Estuve dudando mucho cómo poner esta diapo porque tiene distintas formas de ser leído. Tal vez a los historiadores les viene bien el neolítico, calcolítico, bronce, hierro y demás, pero a mí lo que me gustaba era el tipo de inhumación. Lo que se empieza a dar en este lado es dólmenes, cuevas, las necrópolis, ahí, lo tengo acá, no sé por qué busco allá, me complicó la vida, y los cromlechs, que son los que vamos a ver ahora. Justamente lo interesante de todo esto tiene que ver con que también no solamente se juega con el terreno, con los animales, con el entorno, sino también con el mundo celestial. Y en este caso, este tipo de dólmenes que después, por ejemplo, en Corea se pone tierra arriba, o sea, arriba del dolmen, y de alguna forma arma una galería. Este tipo de dolmen puede ser circular, con una galería y después un poco redondeada, es decir, estos fueron encontrados en el País Vasco y que de alguna forma también presentan esta distribución y este tipo de gráficos. En este caso, el enterramiento con cuevas también. Todo el País Vasco hay una gran profusión de estudios vinculados a los enterramientos antiguos y que tiene que ver justamente con cómo estaban ubicados algunos de ellos y cómo se reconstruye esto que, bueno, aquí hay especialistas que saben muchísimo de esto, aquí. Bueno, en Stonehenge, que es una de las más famosas, que tiene que ver también con cómo entra el sol en determinado momento del año, atraviesa, digamos, este círculo y esta distribución de tierra, de piedras específicamente, ¿no? Acá traje unas también que me gustan mucho, que tiene que ver con Corea, porque siempre estamos viendo lo que pasa en Europa. Yo les traigo, con mi querida Corea, que la traigo aquí, porque realmente presentan ciertas continuidades y ciertas disrupciones con respecto a eso. En este caso, es la transposición a tumbas murales. Entonces ahí tiene cómo se entra y cómo también los túmulos se van armando. Y los túmulos hasta el día de hoy son parte también de la organización funeraria coreana. Muy interesante, donde se vierte hasta el día de hoy el soju, que es un vino específico sobre allí. No tan grandes, tal vez, un poco más vinculadas a pequeñas lomas, pero que tiene que ver con eso. Y acá está lo lindo, porque acá lo interesante es cómo alrededor, digamos, de todas las paredes de este coreano, en este periodo de Goryeo tan antiguo, lo que dejaron plasmado ahí son los 4 animales que cuidan al muerto, ¿no? Entonces tenemos el dragón, tenemos también como una suerte de serpiente, que ahora están un poco borroneadas, pero básicamente estos con colores y con formas van a plantearse continuidades, así como también se encuentra la flor de loto. Está el fénix rojo, está la tortuga, que también es uno. Vieron que después son animales que van a encontrarse en el horóscopo chino, ¿no? Porque realmente todo lo que es el sudeste asiático va a tener ciertas continuidades, aunque ahora se quieran despegar un poco, hay cosas que tienen en común y hay cosas que los distinguen. Pero los animales pintados hermosamente alrededor del cadáver es lo que de alguna forma también define ese aspecto simbólico que comienza a estar presente en la muerte. Bueno, acá les traje 2 tipos distintos. Fíjense qué grande, como ahí hay una figura humana que de alguna forma nos presenta una relación con el periodo de Silla y con el periodo de Joseon. Ese es de uno de los más importantes reyes coreanos, que lo que hizo fue armar un alfabeto para el pueblo.
Y de alguna forma lo que hizo fue alfabetizar a todos los campesinos que hasta ese momento no entraban en la complejidad que tenían los hanshik chinos o japoneses, bueno, japoneses un poquito más lejos, pero esa cosmovisión de quién accedía a la lectura, en este caso, la simplifica y les puedo asegurar que en una tarde uno puede leer algunos carteles coreanos. Porque es muy sencillo, está hecho hasta matemáticamente. No solamente eso, sino que también hay una coincidencia en la forma en que uno entona con la forma en la que van a tener los distintos ideogramas coreanos. Es fabuloso, es estudiado en todo el mundo y es una de las lenguas artificiales, ¿no? Unas pocas lenguas artificiales que existen porque justamente se armó precisamente para alfabetizar al pueblo, nada más y nada menos en el año 1300. Un poquito avanzado estaba la situación. Bueno, acá tenemos otro tipo de túmulos, que es el de Kofune, en Osaka. Nadie puede entrar ahí, no es para turistas, es muy privado, y tiene forma de cerradura, ¿no? Y antes, está conservado, pero también tenía esas hermosas figuras de arcilla que obviamente se van deteriorando, se van rompiendo y demás, pero eran como las guardianas de estos hermosos túmulos que en este caso tienen otra forma. Eso es divino. Bueno, después llevamos a lo que ya sabemos, no vamos a entrar en esto pero sí el cuidado, la mayor sofisticación y el libro de los muertos, ¿no? Que de alguna forma lleva a pensar la muerte en otros sentidos, en otros planos, en otros subterráneo y aéreo de distinta manera, o celestial, que atraviesa el mundo y el mundo cotidiano de los egipcios y sus alrededores. Bueno, y acá llegamos a algo que nosotros damos también un poco y que tiene que ver con la postura política, ¿no? Acá el mito de Antígona atraviesa políticamente porque esto tiene que ver con un mandato que ella desobedece, que paga con su vida, pero la necesidad casi que desafía obviamente a lo terrenal para contentar a los dioses, es como muy visceral, ¿no? Es muy de la construcción humana. En este caso ella tiene, y si ustedes la leyeron, tiene una discusión con la hermana. La hermana la trata de convencer de que contente al mundo político o al mundo real y ella le dice, mira, no voy a estar tranquila si yo no hago esto, que es tratar de enterrarlo aunque sea, y bueno, justo la apresan cuando lo está tratando de enterrar, ¿no? Y es algo que también nosotros trabajamos mucho y se trabaja mucho con el tema de los cuerpos desatendidos, los cuerpos que no tuvieron su correspondiente ritualización y enterramiento y localización en seres futuros. Entonces acá es muy importante el hecho de que dentro de lo que es la construcción de la humanidad, de lo humano, la necesidad de un lugar donde honrar a los muertos es axial, ¿no? Entonces también nos preguntamos, y acá con los compañeros que también han venido de otros lugares, cómo atraviesan esas tragedias de que hay madres y padres que no pueden, cuando hay algo político de por medio, poder enterrar a sus muertos. Es una tragedia que nosotros todavía estamos atravesando y que, gracias a Dios, con el equipo de antropología forense, algunos se están encontrando. Bueno, y acá volvemos a la figura de Caronte, que también es un intermediario. Él guía a los cuerpos, las almas, los difuntos hacia el Hades y tiene la figura justamente muy linda de Psicopompó, que es el intermedio que también se encuentra en los celtas y en las creencias germánicas a modo de animalito. A veces lo vemos también como ayudando al héroe, ¿no? Es un intermediario que lleva, ¿no? Que conduce y que de alguna forma también dentro de lo que es esta ritualidad a los muertos griegos se les ponía una moneda en la boca para que le pagara justamente a Caronte por su oficio, ¿no? Es decir, su trabajo. Bien, el Imperio Romano. Bueno, ahí es muy interesante
porque sale la normativa de la ley de las 12 tablas antes de Cristo y la preparación va a tener 5 partes, 5 fases: la preparación del cuerpo, la procesión, la cremación o inhumación, el elogio y la conmemoración futura. Es decir, acá se empiezan a armar algunas de las cuestiones que nosotros todavía conservamos en estas 5 fases y que transitamos. Y también el tema de las estelas funerarias, o sea, el nombre, la identificación del muerto, alguna simbología vinculada, cosas que tienen que ver con la descripción y lo que pasó en la vida para que sea después reconocido, ¿no? Y acá me gusta mucho la figura del que está llorando, ¿no? Al costado, y cómo están preparando el cuerpo de este que aparentemente era un guerrero. Bien, el tema de las catacumbas. Catacumbas también muy interesantes, vinculadas también a esconder a los primeros cristianos, para que no fuera su cuerpo profanado o parte, digamos, de trofeo como enemigos, y cómo de alguna forma obedecen a algo subterráneo también. Hay un trabajo muy interesante de una italiana que después les puedo compartir, vinculado al cementerio de la Chacarita, que justamente también por todos sus subterráneos y laberínticos lugares ha hecho un estudio vinculado a una arquitecta, una de las primeras arquitectas de Buenos Aires, Fulvia Villa, que bueno, justamente trabaja esta forma de distribución de los cuerpos de una forma, no digo catacumba, pero sí de una nueva configuración moderna. O sea, lo que vamos a ver son cosas que pasan en el pasado que a veces son recuperadas en otros momentos de oscuridad y momentos de reconstrucción. Dentro de las tumbas medievales vamos a encontrar algunas de los caballeros en un periodo determinado, las estelas funerarias, las estelas discoidales, que son sumamente interesantes y que se encuentran constantemente en todo lo que es el norte de España y sur de Francia, que también remiten a una simbología, ¿no? Una simbología, y quiera que no, también continuamos con esa distancia de ese cuerpo en un lugar determinado, puesto ahí. Bien, no me quiero olvidar un poco también de seguir esta lectura que les había prometido y que no estoy cumpliendo, que tiene que ver también con los musulmanes que incorporaron los espacios de enterramiento como parte de los paseos populares y grandes monumentos para los muertos más prestigiosos, las costumbres hebreas que se siguen hasta hoy y que hoy tuvimos un muy buen trabajo a la mañana vinculado a eso y que se siguen trabajando con los colegas, excavaciones en la piedra que recubrían y se extendieron por Europa y que luego tomaron la ritualidad que se sistematiza en escritos religiosos. Esos escritos religiosos que se podían transportar y a donde fueran viajando, guían el procedimiento, se cohesionan con prácticas y se continúan a lo largo de los siglos en la medida que se puede, ¿no? En la medida que se puede se trata de respetar. Bien. Bueno, y acá tenemos los famosos. Yo encontré una colección de 500 de estas láminas, no podía parar. Les traje 2 que son lindas y que son una pintada y otra no pintada de la misma situación. Acá lo que tenemos es el bien y el mal peleando por la conciencia del individuo, por lo que ha hecho ese individuo a lo largo de su vida. Los demonios que lo quieren convencer y los santos que lo tratan de salvar en una tríada. Fíjense cómo está reemplazado el niñito en uno y en otro es un diablito, ¿no? Complejo, y hay partes que son amplias, o sea, hay como ediciones ampliadas y otras abreviadas para que se pudieran distribuir y se supiera. Y esto también lo que da lugar es al testamento, a las últimas palabras, al valor que tienen las últimas palabras del que está por fallecer, que como hablábamos también ayer, a veces se da en escalonado y a veces se da de manera abrupta, pero en la medida que se puede ir viendo ese declive de la vida y que la muerte empieza a ganar otra estructura, hay una lucha interna, que acá en este caso está ilustrada, en nada poco sutil, de las figuras que acá están representadas. Pero bueno, de esto hay muchísimo, hay mucho escrito y hay mucho para trabajar,
pero que a nosotros lo vemos de lejos como una situación específica. Pero que empieza a dejar. Es como también cuando le decimos a los alumnos, cuando hablamos de ideas políticas, las ideas políticas se transforman, pero si fuera una mochila seguimos sumando piedras y piedras, no dejamos ninguna fuera. Ni esta lucha individual que después toman otros dogmas, esa lucha interna que después va a ser más mental a partir del protestantismo, esa lucha que es de todos los días, todo el tiempo. En este caso, acá está ilustrada y puesta en escena. Bueno, los entierros en las iglesias empiezan a ser como trabajan los historiadores europeos, la cercanía con esa vía central, pagado de alguna forma por las familias notables o señores feudales o los más devotos, tenía que ver con estar cerca de ese suelo santificado. Entonces, en la medida que se podía, lo más cerca posible de las iglesias, a veces hasta que explotaban un poco los suelos y se resquebrajaban, porque obviamente no eran los lugares adecuados para eso. Ha pasado mucho tiempo, pero tenía que ver con que la iglesia se había tomado esa función como suya. Entonces, al hacerla suya, tenía que hacerlo bajo su égida y su territorio, su espacio. Y siempre cuando hablamos también de la definición de Estado, hablamos de territorio y población. Entonces, la población, que en este caso eran los fallecidos, estaba bajo la égida del Estado religioso, que en este caso se formalizaba en las iglesias. Así fueran pequeños lugares, como en este caso en Francia, que hasta el día de hoy están, pues esa es una foto de 2015, justamente todavía se pelean en este juego de suma cero a ver quién sigue estando, qué familia sigue estando y permaneciendo allí. Bien, empieza a pasar que esto debe ser cambiado, esto empieza a ser estudiado y sobre todo acá tenemos dos hermosísimos cementerios de los inocentes y después el que se va a conformar todavía dentro de las ciudades, ¿no? Entonces todavía se empieza como a pelear cómo se los separa. Se los separa con una suerte de frontera, con una suerte de pared, con una suerte de algo que permita al otro seguir viviendo. Que la muerte no esté a la orden del día todo el tiempo vista, ni olida, ni nada, ni escuchada en su llanto, sino que los sentidos tengan un descanso con respecto a eso y que sea ubicada convenientemente. Bueno, y ahí entramos en los cementerios más conocidos, con este caso el de Père Lachaise. Acá los compañeros que trabajan masonería van a estar de parabienes porque obviamente ya de la misma entrada tiene símbolos masónicos, hay toda una cuestión de cadenas y de conformaciones que lo hacen muy particular. Pero también, fíjense, con respecto a la persona que está ahí, cuán alta es la frontera que separa el mundo de los vivos del de los muertos. Y cómo también esta posibilidad de contribuir a la asistencia, ¿no? A la asistencia pública para los que son menos favorecidos, ¿no? Los que se mueren en la calle, los que de alguna forma había que seguir enterrando, y cómo los que van allí pueden contribuir con un pequeño monedita, dinero para los pobres. O sea, empieza a abrirse y a diversificarse las funciones de cómo el Estado tiene que estar en esto, ¿no? Cómo el Estado debe distribuir estas funciones y cómo también tiene que en algún punto tomar parte. Acá tenemos el de Montmartre. Lo que tiene París justamente no solamente es una hermosa distribución de los lugares de enterramiento, pensada, planificada, sino también hoy en día para los de turismo una excelente forma de ser encontrados con su historia y demás que los hace muy asequibles a seguir estudiando. Hay también libros vinculados a los cementerios de París y acá una vía central que justamente da cuenta de esta necesidad de empezar a ordenar también esa ciudad de los muertos.
Bueno, y acá llegamos un poquito a Argentina, vamos a tocar un poco ese tema, vinculado como en la época colonial los entierros ya eran parte de los ingresos de los curatos. Los fieles que carecían de medios para subvencionarse eran considerados pobres o pobres miserables, no cobrándose el arancel y con un entierro cubierto por la limosna o la caridad. Ahí están los grupos de damas rosas y de las distintas iglesias que también contribuían a eso y demás. Bueno, el primero que se da, ya estamos a 203 años, cuando empezamos también a trabajar esto, decíamos, hicimos todo un evento con la Universidad de la Patagonia de San Juan Bosco, con Cristina Barile, y lo hicimos José Cepaz y aquí, y trabajamos los cementerios a dos manos, ¿no? Es decir, cómo se había celebrado y cómo lo estábamos conmemorando, porque hace 3 años se habían cumplido los 200 años, y tiene que ver con estas medidas modernizadoras que va a tener Martín Rodríguez y Bernardino Rivadavia, que ponen el primer cementerio público en el campo del convento de San Pedro Alcántara y Nuestra Señora de Pilar, hoy Recoleta, ¿no? Acá está la iglesia de Pilar. Fíjense cómo antes no se podían enterrar las cenizas y hoy hay un permiso específico, pero aquí pervive el agrónomo y funcionario público, hermano mayor de la Santa Caridad de Jesús, ahí dentro, ni bien uno entra a la derecha. Y es itinerario para dejar las cenizas hoy en día. Bueno, este es nuestro cementerio, digamos, como más... Es para ricos. Es para ricos, las chacaritas para clase media. Eso lo podemos estudiar un día. Eso está bueno. Está perfecto, y cuando vengan a Buenos Aires van a ser guiados por los 3. Y el de Flores es para los pobres. Ahora hay que pagar. Ahora al cementerio de la Recoleta hay que pagar para entrar, lo cual es una novedad, más no una sorpresa, en virtud de las ideologías que nos gobiernan, restringiendo, digamos, antes entrábamos, pasábamos, lo hacíamos nuestro también. Yo doy clase a 3 cuadras y si había paro podía irme a dar una vuelta, sin embargo acá no se estaría pudiendo. Pero bueno, a muchos les gusta y lo respeto. No lo comparto, pero lo respeto. Y acá tenemos como en la vía central, a partir de el poder, el capital social que cada comunidad étnica, vieron que no los podía dejar de lado, empieza a adquirir, sale el hermoso monumento del padre Fahy, o Fahey, que fue un patrono de la comunidad irlandesa. Casaba, hacía gancho a unos con los otros, le daba mucho poder a él para decidir la vida y cómo planificaba la vida de los que van llegando, de los pioneros, porque justamente también, obviamente, venían de una hambruna, de la papa en la isla, y de alguna forma también había que darles un ordenamiento, y justamente será en el nicho de Lannar, donde gran parte de los migrantes irlandeses van a venir y van a tratar de estar cerrados lo más que se pueda, incluso trayendo sus propios curas y tratando de que fuera uno itinerante por distintas estancias para bendecir, casar y exhumar, lo que sea, todo, hacía todo. Y es muy importante como figura a partir de mediados del siglo XIX, hasta que muere, y bueno, ahí quedan un poquito más desamparados. También se pierde un poco el cuerpo de él hasta que la misma comunidad logra recuperarlo. Y fíjense que hasta el día de hoy, lo cual es bastante significativo, hemos encontrado asociaciones étnicas de irlandeses que se llaman raza, se siguen llamando raza, ¿no? Entonces, bueno, es un término que nosotros no usamos más de 1949, pero hay algunos la han pintado arriba y se ve la actualización de ese concepto. Uy, bueno, fíjense qué hermosa esta foto, hecha con como tablitas de doradas, el hermoso, bueno, es muy interesante para estudiar la composición de esta construcción, de este artefacto funerario que tiene como muchas partes, muchos niveles, y la hermosa cruz celta que nosotros encontramos a lo largo de toda la provincia de Buenos Aires,
y que ya nos indica que hay un irlandés, pero a veces agrupados, a veces más dispersos, pero que están ahí. En Mercedes, se los recomiendo también, ayer trabajamos un artículo sobre eso, hay una cruz celta que tiene distintas partes, distintas formas y partes de la vida cotidiana de los migrantes, incluso uno tocando el piano, es decir, cosas que están por fuera de todo tipo de molde, de moldería. Y hay un gran artista popular o no tanto, vinculado a eso, ¿no? Hay un oficio que se transporta, que se exporta y que se pone en funcionamiento y en valor en la sociedad de destino. Y acá, como siempre hablamos, esta simbología, esta forma de trascender, hemos encontrado la lira, hemos encontrado tréboles y hemos encontrado unos hermosos ángeles que cuando uno los ve de lejos ya se acerca y ve que es justamente un. Y obviamente también la diferencia idiomática. Si lo vamos a entender los que queremos, los que nosotros queremos que lo sepan. No todo el mundo. Es para nosotros. Si lo querés entender, buenísimo, pero si no, de alguna forma cerramos y abrimos canales de comunicación con los que van transitando el espacio cementerial. Bien, también tenemos los enterramientos rurales desde ya y cómo también el Estado ahí deja libre albedrío para lo que pase allí, accidentes, muertes, duelos y cuchillazos, todo lo que pueda llegar a pasar, los crímenes de las estancias, lo que hoy tenemos como trabajos, explotaciones y demás, bueno, que se solucionaban enterrándolos en las estancias, pero que también son parte constitutiva de esta parte argentina que nos circunda, ¿no? Y también los de los fuertes, que justamente tiene que ver con la avanzada que hablábamos también en estos días acerca de cómo se iban solucionando estas cuestiones que no tenían registro, algunas sí. O sea, lo que acá vamos a tener es un poco a voluntad, ¿no? Y acá tenemos, hasta el día de hoy también, yo le saqué esta de San Vicente, la provincia de Buenos Aires, no queda lejos de Cava, que también siguen estando. Y como decían ayer, están ahí, a veces hay permisos, o sea, no hay algo lineal ni concreto con respecto a la muerte y hay permisos especiales que justamente el poder político, en la medida que su capital social lo legitime como un discurso de poder, permite los enterramientos en lugares donde no se podría. No podemos decir nada de nosotros, por ejemplo, José C. Paz, porque tenemos también a un croata que vino en 1950 que está justamente sus cenizas enterradas en la iglesia. O sea, nadie se salva de algunas excepciones. Y eso que tiene que ver también con lo que esa sociedad permite, ¿no? Con ese abanico amoroso con respecto a esa persona que hizo una diferencia y que planteó un cambio con respecto a los demás, por lo cual van a defender desde abajo la presencia de esos restos en lugares públicos o semipúblicos o que no deberían estar. Bien, y acá esta parte yo no voy a entrar demasiado porque es un poquito más aburrida, pero que tiene que ver con los ejes que atraviesan el cementerio. Cuando hablamos, por ejemplo, de las migraciones, vemos que es un epifenómeno. Y yo creo que con los cementerios pasa lo mismo, sobre todo en los últimos años donde esto se circunscribe, se privatiza, se toma otras formas. Y el eje territorial es muy importante, es decir, no les traje acá el tema de la fiebre amarilla, pero la fiebre amarilla de 1871 diezma la población que ya de por sí era bastante escasa y plantea en el cementerio de la Chacarita, las Chacritas, como se decía antes, y está en el libro Juvenilia, cómo era un espacio en las afueras, ¿no? Esto todo tomado por Miguel Cané, que es uno de los grandes protagonistas de la generación del 80, y que justamente van a ser los que van a tener que tomar las riendas del Estado cuando entran y encuentran a una migrante muerta, pero su hijo vivo. Entonces va a ser el Estado el que entra en la figura del doctor Wilde y Argerich y ven al niño y dicen, bueno, evidentemente esto ya no lo podemos dejar librado al azar, nos vamos a tener que hacer cargo de ese huérfano y por lo tanto empezar a armar instituciones vinculadas a cómo esa sociedad se ve afectada.
Y ahí entra obviamente también todo lo que tiene que ver con el higienismo. El higienismo que también deriva y es prima de, y ahí me pongo sociológica, de todo lo que tiene que ver con el positivismo. El positivismo como una ideología muy particular en donde la comparación con las ciencias naturales hace que por momentos se aplique también a lo social y eso sabemos que no funciona bien, por lo menos para los pobres. Entonces, aquí este eje analítico tiene que ver justamente con esa aplicación gradual, escalonada, con 2 pasos adelante y 1 atrás con respecto a cómo se tiene que implementar un cementerio hecho y derecho. Por ejemplo, en el caso, digamos, de todo lo que tiene que ver con las nuevas regulaciones de Carlos III en 1784, el reglamento propio para la construcción de un cementerio denominado Real Sitio de San Ildefonso, no pasa nada, luego lo tienen que hacer más adelante, es decir, hay marchas y contramarchas y gente que tiene que decidir acá en la colonia que si hace o no se hace hasta que finalmente el Estado lo inaugura. Y tiene que cumplir ciertas cuestiones. Esto lo trabajaron muy bien, ya sabemos, en Vieira, vinculado a la calle central, a la calle transversal, al cruce de vientos, a la disolución de las miasmas, al hecho de que tuvieran una suerte de desagüe, una arbolera profusa que de alguna forma purificara el aire, dos puertas que de alguna forma sirvieran para algunos casos y otros más difíciles, localización de entierros y obviamente el registro que tiene que tener un cementerio. Hemos encontrado hasta el día de hoy algunos que están hechos en cuadernos Gloria en algunos cementerios. Y la división en secciones, ¿no? Fácilmente localizables y demás. En Argentina nosotros lo que tenemos es que cada municipio tiene su propio reglamento. Entonces no hay una ley nacional como ya vamos a ver en otros lugares que sí lo tiene. Bueno, el eje religioso. El oficio por parte de una autoridad religiosa, si fuera protestante, judía o católica, que fue lo que prevaleció en función de la herencia española, así como la bendición de edificios públicos, que es parte de la costumbre. Entonces, nosotros a veces vamos a tener como una suerte de mamushkas, porque primero que nada tiene que ir el cura a bendecir ese panteón de un espacio cementerial que ya está bendecido. Entonces a veces hay como doble, como diciendo, está bien que el resto esté bendecido, pero a los míos los bendice el mío. Y en esta embajada funeraria, que es un panteón, sobre todo cuando hablamos de panteones de asociaciones étnicas, o incluso maestros, músicos hemos encontrado, o panteones de memoria y verdad justicia, en muchos de los cementerios que atravesamos, tienen que ver justamente con reunirse con los suyos, ¿no? A mí me gusta mucho ese término de embajada funeraria porque justamente los cónsules, cuando por ejemplo una familia viene a visitar, vas obviamente también al cementerio, obviamente no tanto ya, pero obviamente antes iba al cementerio, y también hemos encontrado en algunas actas de asociaciones que había que llevar las cenizas a Galicia. Entonces, por lo pronto, primero las guardan en la asociación, en el centro gallego, pero después al centro gallego, después de los 30, 40, no les gusta ya estar con un lugar lleno de cenizas y demás. Entonces, van a ser los panteones los lugares donde se salvaguarde eso que también ya se separó de la casa. Ya también separamos los velorios de las casas también. Entonces esa separación, esa distancia que se sigue poniendo, tiene que ver con eso. Sin embargo, y acá tengo que agradecer el hermoso libro que me hizo conocer Cristina, está el texto de Vincian Desprez, que justamente habla de los trabajos que los vivos tienen que hacer con respecto a los muertos, las tareas que todavía nos quedan y los que tenemos que seguir haciendo de manera meticulosa. Tal vez al cumpleaños, tal vez al año de muerto. Cada familia, cada grupo va a encontrar los que les parezca adecuados, ¿no? Pero lo van a consensuar y se van a poner de acuerdo con eso. Y como también el cementerio como un espacio de fuerte carga simbólica, tanto católica como pagana. Fíjense que esto no está ni afuera, está dentro de un cementerio de
de un municipio de la provincia de Buenos Aires. Es un trabajo hecho a plena luz del día y no se ve ahí tanto, pero hay una botella de whisky, hay porotos, hay una serie de implementos que también arman cómo el cementerio tiene una fuerte carga energética para estas cuestiones. Después, fíjense que acá les traje uno de los... Este es el de la Recoleta, porque busqué a una persona específica, a uno que fue uno de los padres de la sociología estadística en Argentina, que es Federico Lazzina, austrohúngaro, que vino acá porque tuvo un accidente militar, entonces, bueno, se dedicó un poco más a todas las cuestiones estadísticas y vino acá a trabajar en Córdoba y en varios lugares, y justamente lo estaba buscando porque estaba buscando dónde estaba enterrado, y estaba en la Recoleta, en donde este eje normativo, o sea, el Estado va a tener que decir algo, aunque sea para alejarse o para diferenciar o para delegar, como sea. Pero este va a tener que ser una de las cuestiones, aunque sea a mano, aunque sea como se pueda, saber dónde está enterrado cada persona, cada individuo, como diría un poco también Foucault, que alguien sea merecedor de su propio nombre en su propia tumba, por lo menos, que sea una cajita donde alguien pueda ir a llorar. Acá tenemos también el eje institucional. Que hablábamos antes también de Lázaro Costa, cómo también esos lugares empiezan a ser importantes a nivel comercial. Les cuento una anécdota interesante, muy linda, para mí muy linda, que tiene que ver justamente con un migrante que vino, llegó a Retiro, y era vasco, y era pescador. Entonces llega ahí medio solo, sin saber qué hacer, medio desorientado y busca. Y había un tren que iba a Arenales. Entonces dice, esa es la mía porque yo soy pescador, voy a Arenales, excelente. Bueno, acá se agarran la cabeza, no puede estar más en el centro norte de la provincia de Buenos Aires. La cuestión es que llega ahí el pobre vasco y empieza a pedir ayuda. Todavía no se había establecido ahí una asociación, entonces, bueno, lo ayudan, le dicen, bueno, acá hay trabajo en tal cochería, lo ponen a construir ataúdes. La cuestión es que se hizo, no rico, riquísimo a lo largo de los años, porque era un tipo de comercio que no todo el mundo quería llevar a cabo, ni sabía cómo hacer. Entonces, de alguna manera, ahí también aprovechó, digamos, la oportunidad y fue uno de los más importantes casas velatorias que se dan en ese lugar. Bueno, entonces ese eje institucional también hace que tiene que ver con que hay otras instituciones que lo atraviesan. La muerte ya en el hospital implica un montón de logística, que es dejar el DNI, tiene que venir un médico, tiene que certificarlo, tiene que de alguna forma también, si es en algunos lados, intervenir la policía. O sea, ya se empieza como a complejizar. La muerte en la casa no es, bueno, murió de viejita y ya está, sino que ahora pasa por muchas instancias. Y bueno, qué decir de la obra social y de todas esas cuestiones que mejor no entrar allí. Y acá tenemos también cómo hay cosas que perviven, que sobreviven, que en este caso florecen. No hay nada más lindo que ir a un cementerio. Y bueno, hay cosas más lindas en un cementerio, pero para nosotros cuando florecen las popis que nos dan, y cuando también hay una suerte de flor que hacen con... No es cartón, es como una tela que está como engomada, que te dan para que te pongas en el saco. Y es muy interesante esto de... Yo les puse dos distintas, pero fíjense cómo hay una permanencia del objeto a lo largo de las distintas posturas y las presentaciones estéticas, ¿no? que se toman el trabajo de hacer. Es muy interesante el cementerio británico porque, claro, en la Primera Guerra Mundial se tuvieron que separar por obvias razones, estaban en bandos distintos, pero hace unos 5 años lograron unirse. Esa muralla que habían puesto en el medio ahora tiene una hermosa puerta que conecta a las dos partes y que tiene unas interesantes placas que dan cuenta de esa situación, y siempre somos invitados y siempre hemos presentado libros allí. O sea que es un cementerio muy abierto a la comunidad, que trabaja mucho
y con muchas cuestiones performáticas, de música, de teatro y de presentaciones de todo tipo. Así que siempre nos han recibido muy bien y seguimos trabajando con ellos siempre, pero este mismo también lo encuentro en Pablo Nogués, en el conurbano bonaerense, porque hay una continuidad y un diálogo. Y fíjense cómo conviven, ¿no? Por un lado, el lado del cementerio armenio con las velas tan antiguas. Por un lado, el tipo de cruz y cómo de alguna forma convocan hacia el Día de los Difuntos en su propia iglesia. Y cómo también el cementerio inglés se actualizó con esto de los QRs. Entonces uno va caminando y va sabiendo un poco la biografía. Pero no tiene que ser la biografía de un grande hombre, como dice Terán, sino de los que han tenido una actuación. A mí me gusta mucho trabajar con las segundas capas, no las que sostienen, porque los conocidos son conocidos. Tenemos a William Morris, que fue un padre de la didáctica sumamente importante. Tenemos también a Cecilia Grierson, escocesa, que también está enterrada ahí, pero también hay un montón de otros que han sostenido instituciones, creado, ampliado lazos, ¿no? que también están ahí, a quien se les da su propio QR. Podemos decir que todos tenemos derecho a tener nuestro propio QR de vida, ¿no? Ya que es tan fácil sacarlo. Bueno, ahora los currículums nos permiten poner el QR también, pero bueno. Sí. Bueno, muy bello y cómo conviven ambas. Y este me encanta. Porque justamente tiene que ver con esto, con las capas bajas y medias. Sí, y ahí te está diciendo de qué trabajaba. Claro. He visto también tijeras de peluquero, ¿no? Ahí pegadas, ahí como diciendo, acá no lo saca nadie, acá con lo que trabajó toda su vida va a estar acá pegado y no tiene un valor como para ser sustraído. Así que algunas de estos homenajes familiares perviven a lo largo del tiempo. Y este me gusta muchísimo, es de 9 de julio de la provincia de Buenos Aires. Exactamente. Bueno, y acá también, cuando presentábamos algunos libros, decíamos, siempre corremos a la muerte, y la muerte a veces se te aparece ahí. Y vos estás contenta yendo a tomarte colectivo, esto es una cuadra de mi casa, te aparece y bajás del colectivo y ves también la estrella, que tiene que ver con una muerte trágica en un accidente en la calle, que te dice, mira, esto pasó acá, cuídate porque no es un lugar cuidadoso para los que bajan o los transeúntes y demás. Y aparecen en todos lados, o sea, tiene que ver con una asociación que lo permite. Por ejemplo, en la ruta también está. Exactamente. Pero te impacta, cuando de golpe bajás y lo ves, dice algo. Nada, queremos correr. Y por ejemplo, también acá un muerto joven que tiene que ver con hinchadas de fútbol. Nosotros tenemos unos clubes barriales importantes, en este caso Defensores de Belgrano y contra el otro, y bueno, acá una comunión de los jóvenes que se pusieron a hacer una pintada de las que ya conocemos y donde van dejando también, ¿no? su firma. Hay varias ahí que también... que son donde muere, en Rincón hay muchos casos, así en los barrios, que ponen como una especie de tumba así imaginaria y hacen muchos grafitis así. No, totalmente. Y acá también, este es en José C. Paz, yo tenía que traer mi segunda tierra acá, mi segunda casa, que tiene que ver con una pelea entre hermanos. Se pelearon, entonces uno se quedó con la tumba de los padres y el otro dijo, yo voy a hacer mi propio espacio funerario arriba de mi casa. Entonces, no solamente puso el emigrante, todo en italiano y demás, sino también una gran foto en el fondo, y tiene también una inscripción adelante, pero que dice las Malvinas son argentinas. O sea, acá hay una hibridez, una gran conjunción de identidades, y otra que también alaba el Papa Juan Pablo II, es decir, nuestro país, los hijos y demás. Bueno, en el libro lo tenemos hecho una traducción correcta, se los recomiendo porque es una muy interesante construcción
Él casi muere 2 veces antes de llegar a José de Paz, se le cayó un mástil al lado así, ¡prum!, cuando estaba saliendo el barco nada más, y cuando vino muy, muy nervioso, porque José de Paz es importante por su tren, casi se cae a las vías y venía otro tren. Sobrevive, dice, bueno, evidentemente acá me tengo que quedar, no me muevo más. Y él había tenido un oficio, ha llegado a robarle a los alemanes un poco de comida, una historia muy, muy interesante. Es más, yo tuve que hacer la entrevista en esa terraza, ¿no? En julio, porque él desconfiaba. Entonces él creía, como es dueño de una parte importante, digamos, de los inmuebles, porque los ladrillos eran sumamente importantes, compra cada vez que puede, y él tuvo como oficio ser peluquero. Y fue peluquero de las más maestras y todas las secretarias de las escuelas, y se hizo bastante rico, por decirlo blanco-negro, y logra tener eso, y él pensaba que yo le iba a pedir plata. Así que me tuvo ahí hasta que más o menos me semblanteó y dijo, bueno, esta evidentemente no, por la plata no está acá, así que bajemos, y pudimos seguir haciendo la entrevista más resguardados ambos. Bueno, y esta también es una gran irrupción de los lugares de memoria que tienen que ver con las baldosas que se colocan donde las personas vivieron, trabajaron, estudiaron, militaron y fueron secuestradas o asesinadas en el espacio público. Estas las vemos en muchos lados. Y como bien dice aquí, cuando uno no tiene un lugar, una tumba, estos lugares, estas baldosas significan mucho para los familiares de desaparecidos. A veces son profanadas, a veces son pintadas, pero se vuelven a hacer porque se hacen con unas letritas muy fáciles de adquirir, y bueno, hay toda una organización alrededor de eso interesante. Y esto, porque a veces nosotros solamente lo suscribimos a la ruta, pero este es de La Boca, de mi otro barrio, que tiene que ver con el Gauchito Gil, ¿no? Cómo impacta de alguna forma también. Y acá les traigo una que a mí me enloquece, que son cómo a la distancia se puede conmemorar, cómo a la distancia se puede cuidar y unir puentes. Una es sobre, bueno, a la distancia, el famoso crisantemo blanco, pero fíjense cómo hay una continuidad estética, no les puedo explicar la estética que tienen los coreanos para este tipo de cuestiones, que es fabulosa, y esta tiene que ver con como una suerte de un amontonamiento de gente para ver a alguien, y se aplastaron a muchos otros. Entonces, en función de lo que pasó en la isla de Jeju, hay una oración que se hace a la distancia vinculada a eso, ¿no? Una muerte de un amontonamiento de gente que se desmadró y que los llevó, pero acá, desde la Argentina, le reconocen y oran por ellos. Pero bueno, es muy sencillo de ver, por más que cambien y demás, muy sencillo de identificar cuándo es qué cosa para cada quien, ¿no? Y acá tenemos la famosa urnavíos. No está cara, yo por ahora paso, pero de alguna forma también acá lo que tenemos es una nueva forma de tratar con la muerte, tratar con los restos. Yo traje este de YouTube, no sé si vamos a tener suerte, este enlace, si lo quieren ver. Ay, no. Vamos con en el mouse, que tal vez obedece más a los... Sí, obedece más. Vamos a ver si sale. Yo creo que sí. No, pureza no. Ahí va. ¿No lo ven? No. Doy vuelta a la compu. No quiero tocar nada. Imagínate que puedes convertirte en árbol. Contiene una semilla y las partes en donde tiene que ser puesta, ¿no? Simplemente llena tu urna, se pone ese soporte, la semilla,
crece. Porque la muerte es, y la tachan, solo una palabra. Lo único real es la vida. Muy bien. Bueno. Volvemos. Ya terminando, ya culminando, también les traje que tiene que ver con innovaciones y cápsulas de entierro orgánicas. Esto tiene que tener la anuencia de un Estado o de un capital privado que lo lleve a cabo. Están empezando también a tratar de hacerlo, bueno, eso lo prohibió el Papa Francisco, que las cenizas fueran a joyas o cosas por el estilo que estuvieran por fuera, digamos, de los espacios correspondientes. Entonces, en ese sentido también hasta hay límites, ¿no? con respecto a la forma en la cual se está innovando con respecto a los espacios de enterramiento. Y las urnas Kiri, que son biodegradables, que están en Argentina ya, y están bien para mascotas. Y tienen 4 árboles nativos. Así que en ese sentido también se puede acceder, no son muy caras y bueno, tiene que ver con eso. El tema es que pasa cuando no tenés mano verde como yo y se te muere el árbol. No está bueno. Tiene que ser un cactus, básicamente, ¿no? Podría ser un cactus. Ahí empezás a hacer el duelo. El segundo, no, es como mucho. Claro, yo hasta las suculentas se me mueren, así que... Sí, hay un negocio. Todo eso. Miren lo que les traigo acá, que es para mí una joya, le dicen un artículo que está en una revista, después si quieren se los paso, es el análisis de una página web coreana que se da cuenta últimamente, en los últimos, yo les diría, 10 años, que esto puede ser un aspecto más de su presentación de soft power coreano, en donde la muerte es protagonista también. No solamente los fideos, no solamente el K-pop y el soju, sino también, o los maquillajes o la bijou, que es rápidamente identificable, sino que acá la muerte es un objeto más para ser mostrado. Y lo que hace justamente crear una página web, que es la Agencia de Promoción de la Cultura Funeraria, que depende del Ministerio de Obras Públicas y que justamente lo que hace es, no les puedo explicar lo que es esa página espectacular, con historia, con libros, con música, con películas, pero además con procedimientos y con tarjetas hechas específicamente para que alguien mande, para que no esté frente a la página en blanco, sino que sepa cómo empezar, cómo mandársela a los familiares de los fallecidos y cómo es el procedimiento. El orden general de las oraciones es el siguiente. Firma, libro de visitas, que siempre tiene que estar, incienso y ofrendas. El incienso se pone en un bol con arena, se ponen las flores de una determinada manera, mirando hacia el muerto. Hay también una rigurosidad en cuanto a la cercanía, no todo el mundo puede ir a llorar si no es cercano, no todo el mundo puede ir y hacer preguntas, ni nada por el estilo, se saluda a la familia. En algunos casos también se hace una suerte de pasada al suelo con determinadas 3, por lo general son las inclinaciones. Depende si es hombre cómo se pone la mano, depende si es mujer cómo es otra. Una serie de cuestiones muy de puesta en escena simple, corresponde así, pasitos sencillos para que todo el mundo pueda cumplir. Y también las condolencias que en este caso se dan. Y bueno, esta Agencia de la Cultura Funeraria lo que va a hacer justamente por estos cambios demográficos que hay en Corea y en algunos países, que es que no tienen hijos o que los hijos dejaron de lado a los padres y hay muertes no reconocidas. Entonces, en las muertes no reconocidas que mueren en los asilos ya institucionalizadas y demás, lo que hay es un bus donde suben a los amigos del asilo y los llevan. Ahí está el cajón, en esa parte superior se le van poniendo
distintas ofrendas y se los lleva al cementerio, pero acompañados, ¿no? Es como una vuelta de tuerca a esto de que si está no acompañado, acá se lo acompaña, se lo cobija y se lo lleva con este tipo. Yo he visto algunos buses que yo decía, ¿qué es esto? Y sobre todo en las series aparecen un montón. Y ni les digo cómo aparece la muerte y su ritualidad en las series coreanas, que también hay un articulito que hice que les puede gustar. Y aparece constantemente. No solamente eso, sino que también permiten la incineración en urnas, ¿no? Que se ponen como una suerte de columbario, donde van dejando cositas también del muerto, y hay mucha relación con respecto a tener conversaciones trascendentales frente a las cenizas, ¿no? Un compromiso, una promesa que se hace al muerto, no solamente en tierra, y también toda una movida ecológica más que interesante porque hay enterramientos en espacios públicos. Esos son árboles que van a tener una chapita en donde también está el nombre del fallecido y abajo están las cenizas, no el cuerpo, las cenizas, porque tampoco eso tiene que tener otro tratamiento, enterradas allí. Y por último, esto que es una joya, que es un juego, casi podríamos decir, tiene un aspecto de juego, porque es 360 grados, es una sala velatoria virtual donde vos vas poniendo, bueno, le voy a poner frente al altar, a la mesa, naranjas, mangos, arroz, y cada familiar le va poniendo cosas que le gustaban al muerto y que son las adecuadas. En las mesas te tiene que poner, hasta el día de hoy, elementos con los 4 elementos. Entonces tenemos tierra, le ponen cerdo, ave, le ponen pato, y así sucesivamente para cumplir con... Y hay una orientación y hay una forma de poner los colores. Y también, como ven allí, que parece una cinta de cine, uno puede armar su propio video de remembranza con respecto al muerto. Entonces vos pagás por 5 minutos y podés poner, ¿no?, las transiciones de una foto a otra, de una manera, lo vas como armando como un jueguito. Por un lado, el otro lado firmás también el libro de visitas como si estuvieras allí, pones flores, pagás flores y básicamente eso es lo que se empieza a armar. ¿Por qué? Porque en este tipo de sociedades tan súper vinculadas a un neoliberalismo explotador, faltar un día al trabajo hace que al día siguiente tal vez no tengas tu puesto, cosas por el estilo. Está siendo muy, muy perseguido el tiempo libre en este tipo de sociedades y entonces vos cumplís y te permite esta página cumplir con lo que corresponde a la distancia, ¿no? Y más ponés, más cercano sos y más ponés, mejor es, ¿no? Así como también es muy común en las casas velatorias y en las casas velatorias que nosotros tenemos de coreanos y japoneses o algunos que hemos asistido, dejar un sobre con plata, ¿no? Para pagar no solamente tal vez lo sorpresivo de la muerte, sino también pagar un poco también un almuerzo que se le hace, si sos budista, los 49 días como forma de... Y después te vas con una bolsita, con una hermosa tarjeta que va a tener una cinta negra con pañuelitos descartables o una toallita, algo así que te van a regalar para que te lleves a tu casa. Ahí se sirve sushi, pero nada tiene que ser rojo, todo tiene que ser tirando al verde. Eso también lo hemos registrado. Y un poco también lo que estamos viviendo, lo que estamos transitando, esta forma de ser, estas normas sociales del decoro que a veces imponen algunas clases, como que no hay que llorar, que la tristeza la transites en tu espacio privado. Acá tenemos un altar de una japonesa, fíjense, acá los antropólogos están de parabienes porque tenemos desde todo. Ahí está, todo. La Virgen, tenemos a la Virgen de Luján, tenemos el olivo, es casi como un juego para encontrar los elementos entre la Argentina y esto lo puse, lo traduje y esos son los nombres de la suegra y del suegro cuando vinieron. Ahí fuimos a comer y nos recibieron divino varias veces. Es un vivero muy grande que hay en Moreno. Una granada, fíjense cómo la granada apareció ayer con los masones y aparece acá.
no digo que tengan relación, pero digo que hay cosas que tienen que ver con las semillas, con el simbolismo, que hay continuidades. Y bueno, café, sal, mandarinas y las velas. No hay casa de japoneses a las que hayamos ido en nuestro gran recorrido histórico, en donde no hayamos encontrado esa cajita amarilla con las velas. Podés poner ranchera, no importa, la vela ranchera, pero están en esa cajita, ¿no? Porque es una forma de transposición de dónde se guardan los elementos. Y San Cayetano es impresionante. Bueno, un poco como ayer me spoileó Lucía. No hay tumbas sin cultura, ni cultura sin tumbas. Es un poco lo que nosotros vimos, lo que transitamos, lo que atravesamos. Así que esto es un tema que no termina nunca. Que siempre cuando creemos que algo sabemos con respecto a una comunidad, un determinado grupo, aparece una diferencia, un matiz. Y cierro con una pequeña anécdota que hicimos en una casa funeraria de coreanos que hay ahí en el Bajo Flores, que hubo un momento que se cerró la importación. Entonces no venían los inciensos que ellos querían. Más allá de que los coreanos en Cava tienen 2 salas velatorias con pisos propios. Entonces ya la dueña de las 2 casas velatorias, que una es la siciliana y la otra también, la italiana, no sé qué. Y vos decís, los italianos permiten que hay una sala VIP y hay servicios VIP determinados para cada cosa, y no venían los inciensos. Entonces ahí justamente tuvieron que salir los de las iglesias a decir, bueno, pongamos esto, pongámoslo en una chapra de última, que ofician como, ¿no? Parecidos, y nos contaban que, bueno, una vez que se abrió la importación nuevamente, la dueña de esa casa hizo acopio para que no volviera a pasar, porque justamente es una comunidad muy, muy valiosa en esa zona. Así que, bueno, yo les agradezco un montón la atenta escucha, la oportunidad de salir de este espacio de confort y compartir con ustedes algún recorrido. Los recorridos son, obviamente, individuales, personales, que tienen mucho que ver con la historia de cada uno y bueno, muchas gracias por todo.